foro de multisectorialidad. Compañeros y compañeras, vamos a dar inicio a la segunda jornada de la semana UNE, la tercera fuerza, un trabajo multisectorial. Y básicamente en el Chile actual se ha dado que se ha dicho mucho que los movimientos sociales son la tercera fuerza y que disputan un proyecto en sociedad. Es por esto que hoy tenemos a tres grandes referentes de esto, bueno, tres grandes referentes de esta tercera fuerza, que es Dori González, que es dirigente de los pobladores de Ucamau de la comuna de Estación Central, Jorge Peña, que es del sindicato de Interempresa, de la Gran Minería y de las ramas anexas, Citeco, y vamos a hablar sobre la estructura del debate, básicamente, o sea, del foro. Cada invitado va a tener 10 minutos para responder unas preguntas guías que se le hicieron, y luego van a haber 10 minutos de preguntas sobre el público, y luego van a tener 5 minutos cada invitado para palabras de cierre. Y vamos a partir con Dori González de Ucamau. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de las compañeras y los compañeros por estar acá también y bueno, escuchar lo que tenemos que decir hoy día los pobladores que estamos organizados, principalmente desde la organización del Movimiento de Pobladores Ucamau, que si bien somos una organización o en algún momento se nos empieza a mirar simplemente como comités de vivienda, hoy día las organizaciones de pobladores hemos empezado a pensar y a empoderarnos mucho más, sobre todo desde el derecho a la vivienda. Y para contar un poco y contextualizar las dos preguntas que se nos hacían, las preguntas tipo, contar que bueno, nosotros partimos efectivamente siendo comités de vivienda. Constituyéndonos como tal, como un pequeño comité de vivienda, en donde más bien lo que se pretendía resolver ahí era la situación actual de allegados, o sea, conseguir una vivienda definitiva. En ese camino, bueno, partimos siendo una pequeña organización, más bien un pequeño número de pobladores, que en ese pequeño andar, digamos, nos fuimos aglutinando mucho más y empezando a concebir una visión mucho mayor de el cómo hoy día se nos estaba negando un derecho, que era el derecho a la vivienda, y nuestras demandas ya no solo empezaron a ser, bueno, queremos una casa, queremos una vivienda, sino que también el derecho a la ciudad, al barrio, a la vivienda y a la vida digna. Ese derecho al cual nosotros empezamos a alegar y a, digamos, a levantar como consigna, principalmente, ¿por qué? Porque hoy día no existe en la Constitución. El derecho a la vivienda no está garantizado por la Constitución chilena hoy, y desde ahí nosotros empezamos a mirar con otra concepción también lo que significan los derechos. Existe claramente hoy día desde parte del Estado chileno y desde el bloque dominante, digamos que está constituido por la derecha y la nueva mayoría hoy día, que ellos siguen gobernando sin duda para los dueños del poder y la riqueza, y no pretenden hacer cambios estructurales reales. Lo que están haciendo hoy día es tomando nuestras demandas, nuestras consignas, como un cascarón vacío, sin el contenido real que las organizaciones le pretendemos dar. Por ejemplo, el garantizar el derecho a la vivienda. La señora Michelle Bachelet en su programa de gobierno dice que el derecho a la vivienda va a estar garantizado en su gobierno. Y eso no es así, porque constitucionalmente no existe y ella no puede pasar sobre la Constitución. Entonces también desde ahí se empieza a mirar esta nueva visión de los pobladores, en donde decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer cambios estructurales, cambios económicos, políticos en la mirada que tiene hoy día el Estado chileno. Nosotros no solo necesitamos más viviendas, más subsidios. Lo que queremos nosotros es vivir con dignidad.
y efectivamente que se construyan viviendas de calidad en la ciudad, en donde existan estos polos de desarrollo que van a permitir que nuestros hijos y nosotros también crezcamos en base a las necesidades que tenemos como ciudadanos, como pueblo. Pensando en esto, y en que claro, en algún momento vamos a lograr resolver el tema de la vivienda y vamos a tener un lugar propio donde vivir y donde desarrollarnos, va a ser la resolución a uno de nuestros problemas. Porque hoy día también existen problemas en torno a la educación, al trabajo, al medio ambiente, y desde ahí nosotros empezamos a pensar y a decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver esos conflictos? ¿Cómo vamos a superar esta negación sistemática de los derechos de nuestro pueblo? Nuestra visión, claro, desde la mirada de la vivienda, pero también somos trabajadores, también somos estudiantes y también queremos que nuestro medio ambiente se respete y sea un entorno armonioso donde vivir y no exista la sobreexplotación que existe hoy día. Creemos que el recurso natural para nosotros es muy importante, pensando también en que hoy día, si se renacionalizara el cobre, tendríamos los recursos también necesarios para mejorar no solo la vivienda, sino que las otras necesidades que se están levantando con las consignas y las luchas que se están llevando a nuestras calles. Entonces ahí nos comenzamos a encontrar con otros compañeros, con compañeros de los sindicatos, de las organizaciones medioambientales, estudiantiles, en las cuales muchas veces compartimos incluso marchas en el centro de Santiago, por la Alameda, en nuestras poblaciones, en los territorios, y donde empezamos a levantar nuevas consignas y también a trabajarlas desde nuestras asambleas. O sea, en las asambleas donde van las vecinas para solucionar el tema habitacional o tener una vivienda, no solo se habla de cómo vamos a construir ese barrio, sino que también se empieza a pensar en cómo vamos a desarrollarnos como organización y como pueblo después, o más que después, sino que en este momento, cómo vamos a solucionar el tema del agua, cómo vamos a solucionar, o sea, cómo le vamos a poner fin a la subcontratación, al código laboral. ¿Cómo vamos desde ahí apuntando a otras necesidades que efectivamente la estamos sintiendo día a día? Y en ese camino, creemos que el rol que cumplimos como pobladores es tan importante y trascendental como el que también tienen los estudiantes y los trabajadores. Si no estamos juntos luchando efectivamente por un cambio constitucional, por un cambio de modelo económico, político y social en nuestro país, no vamos a lograr nada. Hoy día lo que nosotros creemos y donde apuntamos es efectivamente a rearticular el tejido social desde las distintas demandas que tenemos. Y ahí es donde, bueno, empezamos a levantar trabajo conjunto, y eso también se ha reflejado hoy día en que los pobladores, y junto con el compañero que estamos acá, que es de sindicato, podamos estar en espacios estudiantiles donde antes, por ejemplo, nosotros no habíamos podido estar, digamos, en un corto plazo. Entonces, la necesidad hoy día que tenemos, efectivamente, es de rearticulación, es de recomponer este tejido social que tuvimos en algún momento, pero apuntando efectivamente al enemigo que tenemos hoy día en común, que es el capitalismo. O sea, la negación que existe hacia nuestros derechos tiene que ver con un sistema económico que domina este país y que solo beneficia a ricos y poderosos. Desde ahí, las organizaciones y los movimientos sociales creemos que tenemos mucho que apuntar, mucho que trabajar, y en donde nosotros tenemos mucho que aportar también desde las organizaciones de pobladores, estudiantiles, trabajadores y de sindicatos. Eso principalmente, y bueno, eso, y ahora dejo al compañero para que continuemos con el foro. Gracias. Muy bien, ahora Jorge Peña, presidente de Citeco. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Ya, primero me presento, compañeras y compañeros. Soy Jorge Peña, soy presidente del sindicato Citeco. El sindicato Citeco es un sindicato de trabajadores subcontratistas, particularmente de la división del Teniente de Codelco Chile. Por lo tanto, somos generadores también de lo que se dice nuestra principal riqueza, y como lo llamó el presidente Allende, el sueldo de Chile. ¿Y por qué les señalo esto como primera cuestión? Y es porque nosotros entendemos, primero, que somos un sindicato de trabajadores subcontratados, o sea, tercerizados, y que sufren una tremenda precarización producto de todo lo que significa el subcontrato,
que a grandes rasgos significa que el trabajador subcontratado versus el trabajador de planta gana hasta 3 veces menos y trabaja en condiciones mucho más precarias, tanto de seguridad como de beneficios sociales, y trabaja también en un sector que para la economía nacional es estratégico, por cuanto tenemos nosotros una postura y una visión que tiene mucha relación con la responsabilidad que tenemos también al estar ubicados donde estamos ubicados. Y es por eso que el rol que nosotros hemos cumplido como sindicato del último tiempo tiene que ver con el fortalecimiento no solo de nuestra organización, sino que de todo el movimiento sindical. Y es una cuestión nada de fácil, por cuanto el movimiento sindical es el sector que más sufre o es el sector más golpeado luego del golpe de Estado en 1973. Luego de ese golpe de Estado, las organizaciones sindicales fueron pulverizadas, o sea, casi exterminadas. Y la situación actual del movimiento sindical da cuenta de lo crudo y de lo violento que fueron los años posteriores al golpe militar. Para las organizaciones sindicales o para los trabajadores no ha sido fácil organizarse después de eso, y tampoco ha sido fácil levantarse y comenzar a luchar. Sobre todo porque la persecución que se vivió en época de dictadura no ha terminado para las organizaciones sindicales y los trabajadores, sino que ha sido un poco más velada o ha sido un poco más dócil la persecución, porque todo el mundo sabe que apenas los patrones en cualquier rubro, en cualquier sector de trabajo, en cualquier industria, huelen que los trabajadores intentan organizarse, todo el mundo sabe que inmediatamente vienen los despidos. Después de cada una de las negociaciones, inmediatamente las empresas recurren a los despidos masivos para que los trabajadores, después de la primera negociación, no puedan seguir avanzando en derechos, no puedan seguir avanzando en mejorar sus remuneraciones. Y esto es por lo siguiente, porque, y es lo que creemos nosotros, pero que históricamente también se ha demostrado. Históricamente, los trabajadores han cumplido un rol protagónico y fundamental en los cambios sociales que ha vivido nuestro país. O sea, sin los trabajadores no ha podido nunca haber transformaciones radicales y transformaciones estructurales. Sin los trabajadores, el gobierno de la Unidad Popular nunca pudo haber sido. Sin los trabajadores, nunca pudo haber existido la educación gratuita que existió en nuestro país. El derecho gratuito a la vivienda y a una buena vivienda, como lo existió también en nuestro país. Por lo tanto, permitirle a los trabajadores alcanzar los mismos niveles de organización, de protagonismo y de lucha que tenían en años anteriores, significan para los adversarios, para los sostenedores de este modelo, un gran peligro. Por lo tanto, esa es la razón de que los trabajadores estén permanentemente siendo golpeados e impidiéndose la organización. Pero en los últimos años, los trabajadores han demostrado ser parte también de este levantamiento del país. O sea, el levantamiento y el resurgimiento de la esperanza en el país no es solo dado por el movimiento estudiantil. Antes del movimiento estudiantil del 2011 y antes del movimiento estudiantil de los pingüinos del 2006, se levantaron también los trabajadores de estos sectores subcontratados en los forestales, en los salmoneros y en los trabajadores del cobre. También los trabajadores temporeros se levantaron. Y se levantaron a través de organizaciones que el modelo llama ilegales, que son nada más que coordinaciones de trabajadores subcontratados que, no perteneciendo exclusivamente a un sindicato, se han decidido mejorar sus condiciones de trabajo y de remuneraciones, y se han lanzado a presionar a la empresa mediante huelgas que también el sistema considera que son ilegales. Así tuvimos, por ejemplo, la huelga de trabajadores forestales en las que muere Rodrigo Cisterna en el año 2007, en pleno gobierno de Bachelet, en la que se unen los distintos sectores de trabajadores forestales, principalmente sindicatos, y se lanzan una negociación colectiva a la que no tenían derecho según los sostenedores del modelo y los gobiernos de turno. Así se lanzan también los trabajadores salmoneros y nos lanzamos nosotros. Entonces también los trabajadores desde algún momento, ¿ya?, desde los primeros años de la década del 2000, son parte de este levantamiento. Pero todavía el sector de los trabajadores no alcanza la fuerza suficiente. Y ahora, ¿qué planteamos nosotros? ¿Y por qué nosotros estamos junto con la compañera Dori y otros compañeros en esta cuestión de participar en cada foro en el que tenemos oportunidad y al que se nos invita? Porque nosotros decimos que al movimiento de trabajadores hay que ayudarlo a salir adelante, hay que ayudarle a levantarse.
es nada más que un 12 o un 13% de los trabajadores en el país que está organizado. Pero los sectores que están organizados están más preocupados en estos momentos de ganar las pequeñas batallas en sus sectores, ganar las negociaciones colectivas que tienen que enfrentar en cada uno de esos sectores, porque el movimiento sindical o los sindicatos tienen que demostrarle a los trabajadores que la organización les sirve. Va a ser la única manera de que cada vez más trabajadores se sumen a su sindicato y comiencen a mirar el horizonte más allá de la empresa, más allá del aumento salarial que pueden conseguir con la empresa, más allá del bono que pueden conseguir con la empresa, o más allá de los beneficios sociales que pueden conseguir con la empresa. Es así como nosotros, después de haber ganado varias negociaciones colectivas con nuestras empresas particulares y después con Codelco, es que nos proponemos derribar el sistema del subcontrato, que no solo va a beneficiar a los trabajadores subcontratistas de Codelco, sino que a más de 3 millones de trabajadores que hoy trabajan en ese modelo de subcontratación. Es así como los trabajadores subcontratistas del cobre, y sabemos que otros también, después de haber ganado pequeñas batallas en sus sectores y con sus empresas, se proponen terminar con el sistema de AFP. Se proponen también renacionalizar el cobre, que es una cuestión también, junto con la AFP, que no solo va a beneficiar a estos sectores que levanten esas banderas, sino que van a beneficiar a todo el pueblo. Nos proponemos también nosotros, después de ganar esas batallas y demostrar que la organización, la unidad y la lucha sí sirven, al contrario de lo que se dice por los medios de comunicación, apoyar las luchas por la educación gratuita, porque entendemos y hacemos entender a nuestras bases que el conseguir la educación gratuita a los trabajadores les significa inmediatamente un aumento de sueldo, porque los 70.000 pesos que se pagan en los colegios subvencionados ya no se pagarían, y eso se redestinarían a otras necesidades de la familia. Los mismos las 150 y tantas lucas que se pagan como matrícula o como mensualidad en las universidades, o otras de mayor costo, significarían, como les decía, un aumento directo de los salarios de los trabajadores. Pero los trabajadores en masa no se van a sumar a esas luchas, porque, como les decía, la organización es todavía minoritaria. Pero de lo que se trata, creemos nosotros, y esto tiene que ver con la proyección, es que de los sectores que ya están organizados, seamos capaces los trabajadores de unirnos con los pobladores que están organizados y de unirnos con el sector estudiantil, que también está altamente organizado, y son los que hoy gozan de la simpatía y de la alta simpatía y adhesión de la sociedad chilena. O sea, el movimiento estudiantil no ha perdido o no ha bajado del 70 y tantos % de adhesión y de simpatía. Por lo tanto, el movimiento estudiantil tiene mucho que decir y tiene una responsabilidad tremenda para avanzar no solo hacia los cambios, no solo a la consecución de las demandas, sino de que a lograr la unidad de los distintos sectores para conseguir esas demandas lo más pronto posible. El sector de los estudiantes, creemos nosotros, no va a conseguir por sí solo la educación gratuita. Para eso van a necesitar de la sumatoria del sector de los trabajadores y van a necesitar de la sumatoria de los pobladores. Pero los trabajadores no se van a sumar por sí solos. Es necesario un llamamiento de quienes son o quienes están en la cresta de la ola de los movimientos sociales hoy día. Y los que están en la cresta de la ola, o los que tienen el megáfono o el micrófono, son los estudiantes. No es que sean los estratégicos, pero son los que hoy están ubicados en una posición estratégica. Y son ellos los que deben llamar a la unidad de todos los sectores. Nuestro sector, el sector de los trabajadores subcontratados, está dispuesto a sumarse a esas luchas. Lo demostramos movilizándonos conjuntamente con los portuarios y con los estudiantes universitarios y secundarios el 26 de junio del año pasado, cuando llamamos una movilización nacional para recuperar el cobre para la educación. Eso fue un hito histórico para nosotros y fue un hito histórico para el país, porque no ocurría una movilización así hace 30 años en el país. Y ese hito histórico o esa movilización dio cuenta y nos enseñó de que los distintos sectores se pueden unir, pero se pueden unir todavía con mayor fuerza. Y para esa movilización con mayor fuerza es necesario que trabajen todos estos sectores unidos. Los que están por defender el agua y porque se nacionalice el agua. Los que están por una vivienda digna, y no solo una vivienda digna, sino que un vivir digno, junto con los estudiantes y con los trabajadores. Por lo tanto, el que nosotros estemos preocupados de avanzar en nuestras negociaciones colectivas tiene que ver con enseñarle o con devolverle la confianza a los trabajadores en la organización, en la unidad y en la lucha.
porque sin esas tres cuestiones no vamos a avanzar tampoco. De nada serviría tener una espectacular organización si esa organización no se dispone a luchar. Como se ha demostrado, el Colegio de Profesores tiene una organización espectacular. Son miles los profesores, pero ese Colegio de Profesores, creemos nosotros, no se ha dispuesto a luchar lo debidamente necesario. Por lo tanto, es necesario la organización, la unidad con otros sectores, pero también la disposición a luchar, la disposición a quebrar con este sistema y a proponer uno nuevo. ¿Y uno nuevo como qué? Uno nuevo que contemple al trabajador como el principal motor de la sociedad. Uno que contemple al ser humano como el principal ente dentro de una sociedad, y no la propiedad privada como lo soy. Porque todo el derecho nacional gira en torno a cuidar la propiedad privada y no el ser humano. Y en eso también nos metemos en que para cuidar al ser humano o para privilegiar de verdad al ser humano, este ser humano necesita de una educación de calidad, necesita tener el acceso real a la educación, y eso pasa por la gratuidad. Necesita también tener salarios dignos, necesita tener una vivienda digna, y que sus recursos naturales con los que cuenta estén a disposición para esa garantía. O sea, como lo decía la compañera Dori, nosotros como trabajadores del cobre planteamos como una de nuestras principales banderas la renacionalización del cobre. Porque el cobre, como no solo lo dijera Salvador Allende, es el sueldo de Chile, sino que Radomiro Tomic, la viga maestra, pero también Luis Emilio Recabar le dio una importancia trascendental a la industria del cobre. Con el cobre nosotros podríamos satisfacer cada una de las necesidades y principales demandas del movimiento social hoy en día. Con el cobre, con renacionalizar el cobre, se puede financiar 100% no solo la educación gratuita, sino que la vivienda, mejores salarios y una salud de calidad y gratuita. Considerando que en los últimos 7 años, lo que se ha extraído del cobre y lo que se han llevado las 3 empresas extranjeras han sido más de 200.000 millones de dólares. Ustedes como estudiantes universitarios podrán saber cuánto dinero es eso, cuánta plata es esa. 200.000 millones de dólares en 7 años. Y lo que Chile, nosotros los chilenos, podríamos hacer con esos recursos y con un nuevo gobierno y con un nuevo sistema económico y político del país. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, por favor. La pregunta es: ¿cómo miden ustedes como pobladores el volver a pensar la vivienda ya no como una solución habitacional meramente, como ha sido en los últimos años de la política de vivienda en Chile, sino pensarla en relación a la vivienda entendida como una unidad mayor, que tiene que ver con cómo yo convivo con mi espacio, con cómo yo creo comunidad, finalmente con crear ciudad, con habitabilidad? Y en ese sentido, los desafíos que tenemos como movimiento estudiantil también, de empezar a romper barreras y pensar que hoy día con la conquista del derecho a la educación tiene que pensarse como un hito histórico, como el primer derecho social que reconquista el pueblo de Chile, pero no el único. Y cómo volver a poner la vivienda como centralidad ya no solamente en función de un subsidio más alto o un bono por aquí, un bono por allá, sino pensarla en términos de cómo estamos pensando en nuestro país, considerando, por ejemplo, todo lo que ha pasado en Valparaíso, con el incendio que dejó en evidencia un montón de precariedades, como ha pasado con el terremoto con los 2 terremotos que hemos vivido en el último tiempo. Y a Jorge Peña, me gustaría saber cuáles son los desafíos que han tenido ustedes para organizarse como trabajadores subcontratados, entendiendo que es un espacio de trabajo que es particularmente inhóspito para la organización laboral. Las condiciones en las que se viven, las condiciones de incertidumbre, de precariedad, que muchas veces hacen que los trabajadores no se quieran organizar, y en ese sentido que claves nos pueden entregar a nosotros que hoy día estamos enfrentando el desafío de trabajar por el fin de la subcontratación en las universidades, por ejemplo, en donde es uno de sus principales rubros. Eso. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, tratando de contestar la pregunta de la compañera, efectivamente no fue un camino fácil para nosotros poder instaurar la discusión acerca de la vivienda como un derecho.
cuando las familias llegan o las vecinas llegan al comité de vivienda, dicen no, que yo quiero mi casa y no me interesa discutir de política ni nada por el estilo. Recuerdo que en una de las reuniones que tuvimos en nuestra sede empezamos a hablar de la política habitacional con el decreto y explicar el cómo funcionaba, y una vecina levanta la mano y dice, es que a mí no me interesa venir a hablar de política, yo quiero mi casa. Entonces a la reunión siguiente, a la asamblea siguiente, imprimimos el decreto gigante, donde dice política habitacional de vivienda, y el primer ejercicio que hicimos fue decirle a las vecinas, bueno, ¿qué es lo que dice acá? Leamos, dice política habitacional, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué vamos a tener que hablar para buscar nuestra solución? De política, efectivamente así, de política. Y ese fue como el primer paso para empezar a discutir y a decir, bueno, hoy día la vivienda en Chile no está siendo garantizada por el Estado, independiente de quién gobierne. Se mantiene el tema de los subsidios, donde el subsidio no significa tener una casa, y muchas veces la entrega de esta solución habitacional es bastante precaria. Nosotros, si bien vivimos en una comunidad donde cada uno de nosotros juega un rol importante en cómo se concibe esta. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente con organizaciones estudiantiles, sindicatos de distinto tipo, porque creemos que ahí en el territorio es donde confluimos todos. Al momento de volver de nuestro trabajo, volvemos a nuestra casa, a nuestra comunidad, con nuestros vecinos. Cuando salimos del colegio también. Entonces ahí es donde empieza a articularse esta organización y efectivamente a demandar cosas que son mucho mayores. El camino para nosotros no ha sido nada de fácil, digamos, discutiendo estas cosas que son mucho mayores y estructurales, que muchas veces ni siquiera por la guata, tú decís, por la guata por lo menos podía hacerle entender a la vecina, pucha, es que necesitamos esto. Pero, de hecho, en algunas de las asambleas hemos dicho que la lucha es la mejor escuela del pueblo. Y cuando las vecinas y los vecinos han salido a tomarse las calles reivindicando su derecho a la vivienda, ahí es donde ellos han logrado convencer de que esto que se nos está negando hoy día podría ser garantizado, porque tenemos ejemplos en nuestra América Latina donde sí existe. Y ejemplos claros, por ejemplo en Venezuela, que existe la misión vivienda. Entonces graficarlo con ejemplos claros en donde los vecinos dicen, bueno, sí, pues efectivamente puede ser así. Y bueno, lo que tú decías con respecto al movimiento estudiantil, para nosotros eso fue una ayuda gigantesca, porque los jóvenes de nuestro país salieron a la calle, empezaron a discutir sobre este sistema que nos rige, y en la mesa, incluso a la hora del almuerzo, a la hora de 11, se volvió a discutir política, cosa que antes era muy tabú para nosotros. En la mesa no se habla ni de política ni de religión, pero hoy día sí se está haciendo, y eso también se debe a las demandas que el movimiento estudiantil ha logrado levantar en las calles, organizándose, y en distintos aspectos que ustedes efectivamente han logrado dar este pasito que ha sido más grande que los otros que se habían mantenido, digamos, estos pequeños chispazos. Hoy día la discusión sobre los derechos está siendo más cotidiana de lo que creemos incluso, y yo creo que si logramos articularnos como distintas organizaciones, efectivamente vamos a lograr los cambios que queremos, y nuestro desafío también es estar en los espacios de poder, en los espacios de decisiones, y ahí también nos queda mucho camino y mucho trecho que recorrer. Pero yo creo que vamos en el camino correcto, avanzando, organizando, y bueno, y como decía, que también la unidad y la lucha va a ser lo que nos dé la garantía para vencer. Eso. Hace años atrás, antes del 2007, una de las primeras trabas, o de las más importantes trabas que nosotros tuvimos para la organización, aparte de las cuestiones legales, de que el sindicato interempresas no puede negociar, de que en una mina donde hay 12.000 trabajadores, 40 trabajadores no tienen ningún peso de negociación ni de una posible victoria, porque 40 trabajadores dentro de un espacio de 12.000 trabajadores no tienen ninguna fuerza. Y otra traba, la principal traba o dificultad,
era cargar con todo lo que se decía de los sindicatos y de los dirigentes sindicales. O sea, a los trabajadores se les metió en la cabeza que los sindicatos no servían para ninguna cuestión, de que a los sindicatos las empresas los perseguían, les despedían los socios, los hacían trizas, y de que los dirigentes eran sencillamente unos ladrones nomás, de que se iban con la plata de la tesorería, de que robaban y se arreglaban y se vendían. Entonces una de las principales trabas fue luchar contra eso. Y la mejor forma de luchar contra eso fue primero constituir una línea de dirigentes honestos, capaces de demostrar lo distinto. Y en momentos en que no se tenía a la masa detrás de uno para empujarla hacia el camino o avanzar hacia el camino que nos habíamos trazado, tuvimos que pocos luchar por muchos nomás. Y decidirnos a luchar por muchos, sabiendo que no íbamos a tener a la masa y a los miles detrás. Y de esa forma irle otorgando, como les decía delante, pequeñas pero importantes victorias al movimiento. Y en la medida de que íbamos demostrando que éramos distintos, de que el sindicato sí podía tener conquistas relativamente importantes, los viejos se fueron sumando. Y en la medida que se fueron sumando y con el comportamiento de la directiva de manera igual a la que veníamos trayendo, se constituyó el movimiento que se constituyó hoy en la actualidad. O sea, nosotros hemos pasado por innumerables huelgas, y huelgas de 21 días hasta huelgas de 53 días. Huelgas de las más espectaculares, y esto no es por agrandarse, pero huelgas de las que ha sabido el mundo entero, como la del 2007. Y en que ha sido necesario, en esas huelgas, compañeros, no estaban los 12.000 trabajadores contratistas súper conscientes de que había que luchar y de que había que avanzar hacia cambios estructurales. Los viejos querían nada más que mejoras. Y era un pequeño núcleo de viejos que entendían que para avanzar hacia esas mejoras que nos habíamos proyectado en algún momento, había que hacer avanzar al movimiento 2 o 3 pasos. Y para hacer avanzar al conjunto de los trabajadores 2 o 3 pasos, había que hacer lo que fuera necesario. Y se hizo lo que fue necesario hacer nomás. Una de las huelgas más impactantes de este país. Y con todos los riesgos que eso implicaba. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros ahora para organizarnos? Porque todavía se escucha y todavía se difunde mucho que para la organización de los trabajadores es muy difícil porque los viejos son cobardes, los trabajadores no van a aganchar, que los viejos tienen miedo, que los van a despedir y una montonera de cuestiones. Entonces nosotros en el sindicato, ¿qué decimos? Esa es la realidad. Es cierto que la gente tiene miedo, es cierto que la gente no quiere organizarse, es cierto que la gente está cobardada, pero esa es la realidad y nosotros no estamos para constatar la realidad nomás, sino que estamos para transformarla. Por lo tanto, hay que hacer lo que sea necesario para hacer avanzar a ese grupo de trabajadores 1, 2 o 3 pasos. Y si hay que agregarle gente o que gente luche por ellos de otros sectores, bueno, tendrá que ser así. Pero para que esa gente sepa que con unidad, con organización y con lucha sí va a poder avanzar, aunque sean otros los que tengan que luchar por ello en un principio. Se tiene que hacer nomás. O sea, es de esa forma, como les decía adelante, que nosotros hemos llegado a tener un sindicato que desde noviembre del 2011 a la fecha ha reincorporado a sus trabajos a más de 200 trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas nos despedían 20 o 30 socios en X empresa y el sindicato amenazaba con paralización total si esos 20 o 30 trabajadores no llegaban a trabajar el lunes siguiente. Y si no llegaban a trabajar el lunes siguiente, toda la mina se paraba, o hacíamos que toda la mina se parara. Y de esa forma lográbamos que los 20 o 30 compañeros llegaran al trabajo. ¿Pero por qué? Porque 20 o 30 eran importantes en un universo de 12.000. Sí, pues eran importantes, porque esos 20 o 30 me iban a permitir a mí como organización el ejemplo para el resto de los trabajadores. Y para que el resto de los trabajadores quisiera estar en ese sindicato que iba a ocupar toda su fuerza para que el viejo no perdiera la pega. Pero ¿quiénes luchaban o quiénes iban a estar dispuestos a luchar por esos 20 o 30? ¿Los 12.000 viejos? No, no eran los 12.000 viejos. Eran nada más que los viejos más conscientes y que entendían que había que luchar por esos 20 o 30. Entonces, de esa manera es que nosotros creemos que como movimiento sindical o como sector de trabajadores todavía somos pocos en organización, pero estos pocos en organización somos los que tenemos que ir demostrando, somos los que tenemos que ir dando el ejemplo.
Y por eso del 26 de junio del año pasado, del cobre para la educación. Y es por eso de nuestro sindicato también, cuando estuvieron en paro los portuarios, fuimos capaces de hacer un día de paralización en apoyo a los portuarios. No porque creyéramos que con el paro nuestro le íbamos a solucionar la cuestión de los portuarios, sino porque la unidad entre los distintos sectores también no va a surgir de un acto de magia, va a surgir de gestos. Entonces los viejos nuestros fueron capaces de decir, sí, este gesto lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para una alianza futura con los portuarios. Y es así como vamos a estar dispuestos también de volver a movilizarnos conjuntamente con los estudiantes, no porque creamos que con una movilización vayamos a conseguir la educación gratuita, sino porque son gestos y son pasos que se dan hacia la unidad mayor de todas las fuerzas del pueblo, que es la que junta va a golpear y va a derribar el modelo que tiene la educación actual, la salud actual y los salarios actuales y la subcontratación actual. Eso. Ya, ahora vamos a dar 5 minutos para palabras de cierre, invitaciones, no sé qué quieran hacer los invitados. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra casa Ucamau, que es donde funciona el movimiento Pobladores Ucamau, nuestra batucada, algunos pequeños talleres que se están tratando de levantar, que me imagino que los compañeros y las compañeras acá también tienen grandes aportes que hacer, además de los profesionales que necesitamos para los futuros proyectos de vivienda que se generen en torno a Santiago y también en regiones. Llamar nuevamente a la unidad de los distintos sectores, que solo de esa manera vamos a lograr avanzar y efectivamente, como decía el Jorge, darle el golpe certero a este sistema político que hoy día solo nos niega los derechos, la justicia social, y es lo que nosotros pretendemos y queremos recuperar, y seguro que lo vamos a hacer así. Así que mucha fuerza y arriba los que luchan. Sí, yo primero plantearles que es cortito el tiempo para hablar todo lo que uno quisiera hablar y para transmitirles todo lo que uno quisiera transmitirles. Y por eso de repente a veces como que se pierden ideas o no se enfatiza lo suficiente. Pero de todas maneras agradecerle la invitación y agradecerles que en las universidades se estén dando estos espacios, se estén dando esta discusión y estas reflexiones. Porque eso da cuenta también de que Chile es distinto, hace rato ya es distinto y se propone cuestiones muy buena para el conjunto de la sociedad. Y tercero, llamarlos a seguir creyendo, compañeros, y lo que falta es que seamos más los que creen. En el movimiento sindical mucho se ha dicho de que se tiene que privilegiar la organización porque los viejos no están puestos para luchar. Y eso es porque los líderes, no hay los suficientes líderes que animen al pueblo a luchar, y en este caso los trabajadores a luchar. Los portuarios han demostrado que con pocos líderes dentro del sector portuario se arma una huelga portuaria en todo el país. Los forestales han demostrado que con 1 o 5 líderes salen todos los forestales a luchar. Lo mismo han hecho los trabajadores del cobre con huelgas como las que le hablé. Por lo tanto, no es una cuestión de que nuestro pueblo no esté animoso o no quiera luchar, sino que faltan líderes que lo animen a luchar, que le muestren un camino, que lo alumbren, y eso tenemos que ser nosotros los que estamos sentados acá al frente, pero tienen que ser ustedes también. Falta mucho más gente que crea en la unidad de los trabajadores, con los estudiantes, con los pobladores, en la unidad de los portuarios, de los mineros, de los forestales, de los temporeros. Imagínense la fuerza que es eso, compañeros. Una movilización conjunta de estudiantes, de pobladores, de mineros, de portuarios, de forestales. Imagínense el golpe que es eso, la fuerza que es eso, y el poder transformador que eso podría tener, unidos todos en un solo programa político que dé cuenta de las necesidades y las demandas principales de este país. Pero eso hay que construirlo. Y este foro es parte de esa construcción. Pero estos foros se tienen que multiplicar por 1000. Las movilizaciones estudiantiles se tienen que multiplicar por 1000. Los llamamientos a la unidad de los distintos sectores también se tienen que multiplicar por 1000.
Y eso quiere decir que de nosotros depende, de los que están acá escuchando este foro, que eso sea posible en algún momento. Y en la medida de que le pongamos más empeño, más esfuerzo a este cuento, y le dediquemos más tiempo libre que antes le dedicábamos a otras cosas, a esta cuestión, eso va a ser cada vez más posible. Eso se va a ver cada vez más pronto. Entonces el llamamiento que hacemos nosotros es a eso, a poner todos nuestros esfuerzos para no abandonar la movilización, pero a hacer llamados urgentes a la unificación de todas las fuerzas. Eso, estimados y queridos compañeros. Muy bien, damos finalizado este foro.